Las duras luces de la sala de conferencias zumbaban sobre mi cabeza mientras estallaban los aplausos, pero me quedé congelada un fantasma en medio de la celebración. Soy Clara Elise Vane, una veterana con 12 años en Nexus Corp, donde había vertido mi alma en el acuerdo Skynet de $20 millones, 16 meses de noches, sin dormir, aniversarios perdidos y negociaciones meticulosas. Mis estrategias fueron el latido de este triunfo. Sin embargo, mientras el equipo vitoreaba mi nombre, fue borrado, ahogado por la pulida voz de nuestro nuevo CEO, Julian Rexford. Impulsaremos esto bajo la visión de Nora Caid, declaró gesticulando hacia una recién contratada cuya única contribución era su lealtad a Julian. La traición golpeó como un rayo una oleada de shock e indignación moral, retorciéndome las entrañas. Había construido Nexus Corp desde una startup en ruinas, en un almacén lúgubre, mi lealtad tejida en cada contrato. Sin embargo, me dejaron de lado mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos aferraron el bolígrafo grabado que mi padre me dio cuando empecé su peso, un amargo recordatorio de confianza destrozada. La mirada de Julian era un desafío arrogante, retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un grito. Se coció a fuego lento una brasa controlada que encendió un plan. El cliente aplaudió a Nora sin saber que yo era su pieza clave, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía, era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión pasos medidos, rostro sereno, pero por dentro era un horno de propósito. En mi escritorio abrí una unidad segura Vanguard, donde cada plano, correo electrónico y patente de Skynet, elaborados en mi propio tiempo, esperaban intocables por Nexus Corp. Pensaron que me habían silenciado, pero una fría satisfacción se agitó no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniría con Cynthia Tech, el rival de Nexus Corp, armada con mi verdad. La arrogancia de Julian sería su perdición, y saborearía la tranquila y poética justicia del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto, un arma más afilada de lo que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad proyectaba un brillo agudo e inflexible a través de la ventana de mi apartamento, amplificando la cruda traición que hervía dentro de mí después de la alevosía de Nexus Corp. Era jueves por la noche, y yo, Clara Elise Vane, aún me tambaleaba por el borrado de mi acuerdo Skynet de $20 millones por parte de Julian Rexford, su pulido anuncio entregando mi triunfo a Nora Caid, una recién llegada cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mis 12 años de devoción, forjados en los duros días del almacén de Nexus Corp, siendo desechada, cortó como una hoja una herida moral latiendo con shock e indignación. Mis dedos rastrearon el bolígrafo grabado de mi padre, su fresco peso anclándome, mientras me sentaba a la mesa del comedor, la pantalla de mi laptop proyectando una luz dura. Mi ira no fue un grito. Era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para reclamar mi legado. El desafío arrogante de Julian y la sonrisa inmerecida de Nora en la sala de juntas habían encendido una resolución no imprudente, sino quirúrgica. Abrí mi unidad Vanguard, una fortaleza de los contratos, correos electrónicos y patentes de Skynet, elaborados en mi propio tiempo, fuera del alcance de Nexus Corp, mi escudo contra su robo. El cliente Sinara Solutions confiaba en mí, no en las huecas palabras de moda de Nora. Su vicepresidenta Lena Carver me había enviado un correo electrónico horas antes, confundida Clara. ¿Estás fuera de Skynet? Necesitamos claridad. Mi pulso se disparó una fría satisfacción, parpadeando no por malicia sino por el error de cálculo de Julian. Respondí, asegurando una discreta reunión para tomar café el viernes, sabiendo que la fe de Sinara en mí podría inclinar la balanza. Primero necesitaba que Nexus Corp sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de demostración. Mis credenciales descuidadamente dejadas activas revelaban que su prototipo de Skynet era una fachada dependiente de mis algoritmos ahora bloqueados en mi unidad. Julian pensó que había robado mi trabajo, pero había aferrado vapor. Pasé la noche refinando una propuesta para Cynthia Tech,
el rival de Nexis Corp, renombrando Skynet como NetPulse, un 40% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era un desafío, cada revisión una reclamación, el dolor de los aniversarios perdidos y las maratones de clientes impulsando mi precisión. Al amanecer, mi propuesta era inquebrantable especificaciones patentes y un cronograma que probaba mi autoría única. La reunión con Lena estaba fijada para un café tranquilo, un escenario neutral para exponer la mentira de Julian. Llegué temprano aferrando mi bolígrafo, su grabado, tranquilizándome mientras Lena entraba su mirada aguda. Clara, firmamos por ti, dijo con voz firme. Nora no pudo explicar una sola cláusula. Mi corazón latió con fuerza, no con triunfo, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las especificaciones de NetPulse, insinuando el interés de Cynthia Tech. Lena se inclinó hacia adelante. Si te mueves, estamos contigo. De vuelta en casa, mi aliada analista Sara envió un mensaje de texto. La preparación de la demo de Nexis es un desastre. Nora está fallando. Julian culpa a la tecnología. Sonreí imaginando su caos, sabiendo que su prototipo despojado de mis algoritmos estaba condenado. Envié un correo electrónico a Lena, señalando sutilmente los errores de Nora y la superioridad de NetPulse, lo que llevó a Sinara a solicitar los registros del proyecto de Nexis Corp. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales, que yo había preservado meticulosamente. También di un aviso a un periodista tecnológico sembrando una publicación sobre pioneros tecnológicos mal acreditados. Para las 2 p.m., los canales de Slack de Nexis Corp zumbaban de temor. Sara informó que Julian estaba despotricando con el personal, su pulimento resquebrajándose. Mi indignación controlada ardía con más brillo cada movimiento, la oferta de Cynthia Tech, la auditoría de Sinara, la onda del blog, un hilo deliberado en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue un rugido. Al caer la noche me quedé junto a mi ventana, bolígrafo en mano, las luces de la ciudad pulsando con mi propósito. Nexis Corp había intentado enterrarme, pero yo me levantaría como su ajuste de cuentas. Mi silencio una hoja más afilada que su traición, lista para tallar un futuro donde mi verdad reinaría. El aire de la mañana del viernes era cortante, atravesando la niebla de la traición de Nexaratech, con una claridad que afinaba mi determinación. Yo, Clara Elise Bain, estaba lista para blandir el acuerdo Skynet de $20 millones, mi creación robada por Julian Rexford, y acreditada a Nora Caid como un arma de verdad. La injusticia de que mis 12 años de lealtad fueran borrados mis estrategias, entregadas a una novata, quemaba con una indignación moral que alimentaba no el caos, sino una estrategia quirúrgica. El desafío arrogante de Julian y el papel inmerecido de Nora habían encendido un fuego mi ira controlada, ahora una hoja precisa para la justicia. El bolígrafo grabado de mi padre descansaba en mi bolsillo, su peso anclándome, mientras entraba en la elegante sede de Cynthia Tech, un marcado contraste con el engaño de Nexaratech. Mi unidad Vanguard, una bóveda de patentes, correos electrónicos y registros de Skynet legalmente míos, contenía el poder de desmantelar la mentira de Julian. El café de ayer con la vicepresidenta de Sinara Solutions, Lena Carver, había cimentado su confianza, sus palabras. Firmamos por ti, aliviando el dolor de los aniversarios perdidos. La reunión de hoy con el CEO de Cynthia Tech, Arjun Patel, encendería mi contraataque. La fría satisfacción no estaba en la venganza, sino en el poético colapso de la OPI de Nexaratech a solo unos días de distancia. Arjun me saludó con un gesto de respeto. Clara, hemos oído hablar de la mala atribución de Skynet. Lancé la demostración de NetPulse, su aumento del 40% en eficiencia y su reducción del 30% en latencia asombraron a su equipo. ¿Enteramente tuyo?, preguntó. Cada byte, respondí con voz firme, el bolígrafo pesado. Cynthia Tech me ofreció el puesto de directora de estrategia principal, un comunicado de prensa nombrándome creadora de NetPulse y un acuerdo de licencia con Sinara sincronizado para interrumpir la presentación de Nexaratech. Acepté exigiendo salvaguardas de propiedad intelectual herméticas.
Mi corazón palpitó con la tranquila emoción de la justicia. El robo de Julian sería su ruina. De vuelta en casa, Sara envió un mensaje de texto. La demo de Nexara se está cayendo. Nora no tiene ni idea. Julian está gritando a Tei. Sonreí, imaginando su caos, sabiendo que su prototipo, despojado de mis algoritmos, era una farsa. Envié un correo electrónico a Lena, exponiendo sutilmente la incompetencia de Nora y la superioridad de NetPulse, lo que llevó a Sinara a exigir los registros del proyecto de Nexaratec. Su respuesta fue rápida. Solicitaron mis originales que yo había preservado meticulosamente. También di un aviso a un bloguero tecnológico, sembrando una publicación sobre legados tecnológicos saqueados. Para la 1 p.m., los canales de Slack de Nexaratec zumbaban de pánico. Sara informó que Julian estaba regañando al personal, su fachada fracturándose. Mi indignación controlada ardía con más brillo cada movimiento: el acuerdo de Cynthiatec, la auditoría de Sinara, la onda del blog, un hilo deliberado en su caída. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Nexaratec envió un correo electrónico a Cynthiatec, una frenética consulta de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta inquebrantable: reconocimiento público de Clara Vane como creadora tarifas cuádruples. La cláusula reflejaba su borrado inamovible. El siguiente mensaje de Sara Julián está cancelando la preparación. Es el caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa. Mi bolígrafo, un símbolo de la verdad reclamada. Imaginé el shock de Julian cuando llegó el comunicado de prensa de Cynthiatec proclamándome arquitecta de NetPulse, su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una joven codificadora, Mira, envió un correo electrónico. Tu trabajo en Skynet me inspiró a quedarme en tecnología. Le insté a patentar sus contribuciones, mi propósito, profundizando. Al caer la noche me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi visión. Nexaratec había intentado borrarme, pero yo había diseñado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de NetPulse con Cynthiatec, una hoja cortando más profundamente que su traición. Llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre, en negrita para un discurso principal. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza tranquila lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. Para las 5 p.m., Arjun confirmó el interés de Sinara en un contrato de NetPulse de $25 millones. Mi estrategia ya inclinando las mareas de la industria. El amanecer del lunes llegó con una determinación férrea, su luz cortando a través de las persianas de mi apartamento como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Clara Elise Vane, había orquestado contra la traición de Nexaratec. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Cynthiatec, el acuerdo Skynet de $20 millones, mi creación robada por Julian Rexford y acreditada a Nora Cade, se erigió como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de que mis 12 años de lealtad fueran borrados, mis estrategias entregadas a una novata, todavía ardía una herida de injusticia que había forjado mi ira en un arma precisa y controlada. El desafío arrogante de Julian y el papel inmerecido de Nora habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El bolígrafo grabado de mi padre descansaba en mi escritorio. Su peso un pulso firme mientras abría mi laptop, la carpeta Vanguard, un bastión de las patentes y registros de Skynet intocables por Nexaratec. El pacto del viernes con el CEO de Cynthiatec, Arjun Patel, y la confianza de la vicepresidenta de Sinara Solutions, Lena Carver, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación de la OPI de Nexaratec enfrentaría mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Cynthiatec detonó Clara Vane, arquitecta de NetPulse, se une a Cynthiatec como directora de estrategia principal. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y ex empleados de Nexaratec tambaleándose. Sara envió un mensaje de texto. La demo de Nexara se hundió. Nora se atragantó. Julian está enfurecido.
Imaginé su sala de juntas, el prototipo de Skynet destrozado sin mis algoritmos, fallando bajo el escrutinio de los inversores. La fría satisfacción no era venganza, sino justicia, la mentira de Julian colapsando. Lena envió un correo electrónico confirmando el cambio de Sinara a NetPulse, su auditoría exponiendo la ineptitud de Nora. Clara, eres nuestra piedra angular, escribió aliviando el dolor de los aniversarios perdidos. La publicación del blog tecnológico que yo había sembrado legados tecnológicos saqueados se volvió viral Tech Truth, siendo tendencia Nexaratech, vilipendiada en hilos mordaces. Para las 10 a.m., sus acciones cayeron un 18%, el pánico de la sala de juntas se extendió a X. Reenvié la publicación a Lena, lo que llevó a Sinara a exigir una revisión de liderazgo. Sara informó de la frenética llamada de Julian con el equipo legal, su pulido hecho pedazos. Mi indignación controlada ardía firme cada movimiento, la revelación de Cynthia Tech, el giro de Sinara, la ola del blog, un hilo en el desmoronamiento de Nexaratech. No grité. Mi ausencia rugió. Al mediodía, el equipo legal de Nexaratech envió un correo electrónico a Cynthia Tech, una desesperada súplica de licencia. Arjun lo compartió mi respuesta inquebrantable, reconocimiento público de Clara Bain como creadora tarifas cuádruples. La cláusula reflejaba su borrado no negociable. Para las 2 p.m., Sinara rescindió su contrato con Nexaratech, citando violaciones de confianza. El último mensaje de Sara Julián se ha ido. La junta está en caída libre. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza a mi bolígrafo, un talismán del poder reclamado. Imaginé el shock de Julián mientras mi nombre se volvía tendencia no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Mira la codificadora Junior envió un mensaje. Tu resiliencia me mantiene programando. Le insté a patentar su trabajo, mi propósito profundizando. Nexaratech había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina con precisión. El lanzamiento de NetPulse, con Cynthia Tech, una hoja cortando más profundamente que su traición. Para las 4 p.m. llegó una invitación a una cumbre tecnológica, mi nombre encabezando un discurso principal. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizadas con mi determinación. El colapso de Nexaratech fue obra suya. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Arjun llamó confirmando la expansión del contrato de Sinara a $30 millones, las acciones de Axion subiendo un 12%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nexaratech, sino que había elevado a Cynthia Tech a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi bolígrafo, su grabado un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. Para las 6 p.m., una revista tecnológica solicitó una entrevista sobre el impacto de Tech Truth. Mi influencia, ya remodelando la narrativa. La fría satisfacción fue completa no en sus cenizas, sino en mi verdad, una justicia más aguda de lo que su engaño podría embotar, lista para inspirar a una generación a reclamar su valor con coraje inquebrantable. El vibrante pulso de la ciudad hacía eco a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Cynthia Tech, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Nexaratech, ahora un eco lejano. Había pasado una semana desde que su OPI colapsó, y yo, Clara Elise Bain, me mantenía resuelta el acuerdo Skynet de $20 millones. Mi creación robada por Julian Rexford y acreditada a Nora Cade, ahora un monumento a mi resiliencia. La indignación moral de que mis 12 años de lealtad fueran borrados, mis estrategias usurpadas. Una vez me había quemado, pero mi ira controlada se había enfriado hasta convertirse en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Nexaratech era un fantasma. Sus acciones bajaron un 25%, su junta fracturada, pero mi triunfo no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido NetPulse, ahora el buque insignia de Cynthia Tech. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tallado en el núcleo de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m.
dirigí una sesión de planificación de NetPulse, el bolígrafo grabado de mi padre en mi escritorio, su peso un ancla silenciosa. Ingenieros la mitad, ex Nexaratec seleccionados a mano, por mí, escuchaban atentamente mientras esbozaba un aumento del 50% en eficiencia, una visión nacida en noches robadas. Sara, ahora mi analista principal, presentó métricas con una confianza que yo había cultivado su crecimiento, una onda de mi influencia. La vicepresidenta de Synara Solutions, Lena Carver, se unió por video su asentimiento, afirmando nuestro contrato de NetPulse de $35 millones. Clara, estás redefiniendo la integridad, dijo aliviando el dolor de los aniversarios perdidos. Mi teléfono zumbó con mensajes de LinkedIn, colegas mentores, el presidente de una conferencia tecnológica, invitándome a dar un discurso principal, mi nombre ya no una sombra, sino una llamada clara. La publicación viral del blog que yo había sembrado, Legados Tecnológicos Saqueados, alimentó Tech Truth, con mujeres compartiendo historias de crédito recuperado. Reenvié una a Sara. Tu lucha inspiró mi patente. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza tranquila. Mi legado trascendió la traición de Nexaratec, empoderando a otras a levantarse. Para las 11 a.m., la junta directiva de Nexaratec envió un correo electrónico a Cynthiatec rogando por licenciar NetPulse. Arjun Patel, el CEO de Cynthiatec, sonrió con suficiencia, mostrándome su oferta débil sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta, reconocimiento público de Clara Bain, como creadora tarifas quintuples. La cláusula era mi espejo de su borrado inquebrantable. Sara envió un mensaje de texto. Nexara está perdiendo más clientes. La junta está auditando los acuerdos de Julian. No me regodeé. Su autodestrucción fue justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Cynthiatec, planificando una campaña llamada Creadores Reclamados, para destacar la innovación liderada por mujeres de NetPulse, conmigo en el centro. Mi determinación ardía con fuerza no por venganza, sino por transformación. Cada paso, la confianza de Synara, la plataforma de Cynthiatec, el despertar de la industria, un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Mira la codificadora junior se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Tu historia me hizo documentar mi código. Le di mi tarjeta, el bolígrafo anclándome. Sigue construyendo, dije. Para las 4 p.m., una revista tecnológica envió un correo electrónico solicitando una entrevista sobre el impacto de Tech Truth. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi propósito. Nexaratec había intentado borrarme, pero yo había construido un escenario para otras mi verdad, una fuerza tranquila remodelando la narrativa tecnológica. Una invitación a una cumbre, apareció mi nombre en negrita para un discurso principal. La fría satisfacción fue absoluta no en sus cenizas, sino en mi luz perdurable, una justicia más aguda de lo que su engaño podría atenuar. Para las 5 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Synara. A $40 millones, las acciones de Cynthiatec subieron un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nexaratec, sino que había impulsado a Cynthiatec a nuevas alturas. Mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi bolígrafo, su grabado, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El nuevo programa de mentoría tecnológica para mujeres de Cynthiatec, llamado en honor a NetPulse, llevaba mi visión, una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valor con valentía inquebrantable. El sol de la mañana inundó mi oficina de Cynthiatec con una calidez dorada, un vívido contrapunto a las brasas apagadas de la traición de Nexaratec, ahora un eco lejano. Había pasado un mes desde su colapso y yo, Clara Ellis Bain, permanecía inquebrantable el acuerdo Skynet de $20 millones. Mi creación robada por Julian Rexford y acreditada a Nora Cade, transformado en un símbolo de mi fuerza perdurable. La indignación moral de que mis 12 años de lealtad fueran borrados, mis estrategias usurpadas,
Una vez había ardido ferozmente, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el panorama tecnológico. Nexara Tech era un fantasma. Sus acciones bajaron un 45%, su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido NetPulse, ahora un punto de referencia global. La fría satisfacción no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el núcleo de la industria mi nombre, un grito de unión para los invisibles. A las 9 a.m. me paré frente a una sala abarrotada en la cumbre global de pioneros tecnológicos. El bolígrafo grabado de mi padre en mi bolsillo, su peso una fuerza que me anclaba. Mi discurso principal, verdad en la innovación, cautivó a codificadores, CEOs y estudiantes. Mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Nexara Tech, sino el poder de poseer el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye cimientos, no sombras. El aplauso rugió curando las cicatrices de los aniversarios perdidos. Sara, ahora mi estratega adjunta, sonrió desde la primera fila a su cuaderno, un testimonio del coraje que yo había encendido. La vicepresidenta de Synara Solutions, Lena Carver, se acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Clara, la expansión de NetPulse de $45 millones es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbó con publicaciones de Tech Truth, mujeres patentando sus innovaciones, una codificadora agradeciéndome por su determinación de exigir crédito. Reenvié una a Sara. Tu historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue conflicto, sino una certeza tranquila. Mi legado era un faro guiando a otros más allá del engaño de Nexara Tech. Para el mediodía, el equipo de relaciones públicas de Cynthia Tech me informó sobre creadores reclamados, una campaña que elevaba la historia de NetPulse, liderada por mujeres conmigo como su rostro. Arjun Patel, el CEO de Cynthia Tech, sonrió. Clara, estás reescribiendo las reglas. Asentí mi determinación, una llama constante no por venganza sino por cambio. La última súplica de licencia de Nexara Tech llegó aún evadiendo mi autoría. Escribí la respuesta de Cynthia Tech Reconocimiento Público de Clara Bain, como creadora o sin términos. Sara envió un mensaje de texto. Nexara está perdiendo contratos. Han terminado. No me regodé. Su fin autoinfligido fue justicia suficiente. A las 2 p.m. Mira, la codificadora junior, dijo después del panel con los ojos brillantes. Tu historia me enseñó a reclamar mi espacio. Le di mi tarjeta, el bolígrafo anclándome. Siempre pudiste, dije. Para las 3 p.m., una revista tecnológica solicitó un reportaje sobre el impacto de Tech Truth en la industria. Me quedé junto a mi ventana, las luces de la ciudad pulsando con mi visión. Nexara Tech había intentado silenciarme, pero yo había construido una plataforma para otras. Mi verdad, una fuerza tranquila remodelando la industria. Un correo electrónico de una cumbre me invitó a presidir el panel de ética del próximo año. Mi nombre en negrita. La fría satisfacción fue completa, no en sus cenizas, sino en mi legado radiante, una justicia más afilada de lo que su traición podría embotar. A las 4 p.m., Arjun confirmó la expansión del contrato de Synara a $50 millones. Las acciones de Cynthia Tech subieron un 20%. Mi estrategia no solo había expuesto a Nexara Tech, sino que había impulsado a Cynthia Tech a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi bolígrafo, su grabado, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Cynthia Tech, una beca tecnológica para mujeres, llamada en honor a NetPulse, llevaba mi visión, una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valor con valentía inquebrantable, un testimonio de resiliencia que haría eco en la industria durante años. Un año después de la traición de Nexara Tech, yo, Clara Elise Bain, me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un lienzo radiante detrás de mí.
el robo de mi acuerdo Skynet de $20 millones por parte de Julian Rexford, acreditando a Nora K.D., era una cicatriz tenue su injusticia, ahora una piedra angular de mi fuerza. La indignación moral de que mis 12 años de lealtad fueran borrados había alimentado una determinación controlada, transformando la traición en un legado que remodeló la industria. Mi marco NetPulse, el buque insignia de Cynthia Tech, había establecido puntos de referencia globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que encendí en otros. El bolígrafo grabado de mi padre descansaba en mi bolsillo mientras hablaba ante un auditorio abarrotado, codificadores, líderes estudiantes sobre poseer la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije con voz clara, pero la verdad construye imperios, no ecos. El aplauso creció curando las heridas de los aniversarios perdidos. Mi fría satisfacción arraigada no en la caída del 60% de las acciones de Nexara Tech o en la oscuridad de Julian, sino en el movimiento Tech Truth que yo había inspirado. Sara, ahora directora de análisis de Cynthia Tech, estaba en los bastidores, su confianza una onda de mi impacto. Lena Carver de Sinara Solutions envió un mensaje de texto. Clara, la fase de $60 millones de NetPulse es tuya para liderar. Mi teléfono zumbó con mensajes mujeres patentando su trabajo, una joven desarrolladora agradeciéndome por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza tranquila. Yo había forjado un mundo donde el borrado no era el destino. La última súplica de licencia de Nexara Tech, aún eludiendo mi autoría, encontró mi firme respuesta: reconocer a Clara Vine o desaparecer. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una codificadora de 22 años con los ojos brillantes dijo: «Me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro». Le di mi tarjeta, el bolígrafo anclándome. De vuelta en Cynthia Tech, Arjun Patel propuso una beca financiada por NetPulse para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana, las luces de la ciudad reflejaban mi propósito, el bolígrafo, el peso de mi verdad, un faro para los silenciados. La invitación para presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta, mi nombre en negrita. Mi luz, no las cenizas de Nexara Tech, era mi justicia, una victoria afilada y duradera sobre su traición. Mi viaje, como Clara Elise Vine, reveló una verdad tan aguda como liberadora: la traición, aunque un golpe aplastante, puede forjar un legado inquebrantable. El robo de mi acuerdo Skynet de $20 millones por parte de Nexara Tech, atribuyéndolo a otra persona, fue una injusticia desgarradora, que reflejó las luchas silenciosas de aquellos que vierten su alma en el trabajo solo para ser borrados por la sombra de la ambición. La indignación por mis 12 años de lealtad siendo descartados pudo haberme roto, pero encendió una determinación tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad con precisión, convirtiendo su engaño en mi triunfo. Mi marco NetPulse y el movimiento Tech Truth que encendió se convirtieron en un faro para cada codificador soñador y héroe anónimo marginado. La fría satisfacción no estaba en el colapso de Nexara Tech, sino en la codificadora de 22 años que dijo: «Me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro». Esta es la lección profunda: cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su armadura. Su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Tecnología, con el bolígrafo de mi padre en la mano, no para regodearme en ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Amplifiquemos estas historias, apoyémonos mutuamente y redefinamos la victoria. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan: tu voz es imparable y juntos la haremos volar alto.